Crónicas de lo cotidiano. Por no prestar dinero a mi primo irresponsable, toda mi familia me detesta. Soy Andrés, tengo 30 años y recientemente me mudé con mi novia, Natalia. Siempre me he considerado una persona responsable, y en mi familia eso es algo que incluso se reconoce. Soy el que nunca falta al trabajo, el que ahorra, el que no mete a nadie en problemas. Tal vez por eso, o por simple envidia, siento que a veces me ven más como una caja fuerte con patas que como un familiar más. La historia comienza hace poco, cuando recibí un bono considerable en el trabajo. No fue una fortuna, pero sí lo suficiente como para sentir que todo el esfuerzo de los últimos años valió la pena. En mi felicidad decidí contárselo a mi mamá y ella lo contó a alguno de sus familiares, sin ninguna mala intención de su parte, lo sé, y como suele pasar, la noticia voló por todo el lado materno de la familia. En menos de una semana, ya me estaban haciendo bromas del tipo, ya eres millonario, o, invítenos a todos a cenar. Y entonces aparece Diego. Diego es mi primo. Tiene más o menos mi edad, pero siempre ha sido el polo opuesto, derrochador, flojo, y con la costumbre de pedir dinero como si fuera una beca no reembolsable. Toda la familia lo quiere mucho, pero todos sabemos cómo es. Cuando escuchó que supuestamente yo estaba nadando en dinero, no tardó ni 2 días en escribirme. Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba con urgencia que le prestara $1,500. No explicó para qué, ni dio detalles, solo dijo que era muy importante y que me lo agradecería mucho. Le respondí con respeto, pero fui claro, no me sentía cómodo prestando una cantidad tan alta sin saber de qué se trataba. Si era una emergencia real, yo necesitaba saber exactamente qué estaba pasando o si solo lo hacía llamar urgencia, porque necesitaba pagar alguna cosa. Al no dejar de cuestionarlo ya no me respondió, aunque insistía, yo me mantuve firme ante mi decisión. Además, al ya vivir con mi novia, compartíamos gastos y ella también debía estar de acuerdo y sin saber exactamente para qué quería el dinero, tampoco sabríamos si lo regresaría. Unos días después empecé a notar que varios familiares me hablaban con un tono raro. Me decían cosas como, no puedo creer que le des la espalda a tu primo en un momento tan delicado, o, ¿y eso que eres tan trabajador? Pensé que eso también significaba tener corazón. Fue entonces cuando me enteré de que Diego estaba diciendo que yo me negaba a ayudarlo con una supuesta emergencia médica de su mamá. Al principio me enojé. Me parecía increíble que alguien tuviera tan poca vergüenza como para inventar algo así solo porque no le presté dinero sin hacer preguntas. Pero después, me empezó a carcomer la culpa. Pensé, ¿y si realmente hay algo que no me quiere contar? ¿Y si es algo delicado que le da pena admitir? Natalia, mi novia, me dijo que no era buena idea ceder, que, si empezábamos a actuar por culpa, íbamos a terminar resolviéndole los problemas a toda la familia. Pero igual, la duda me hizo ceder un poco. Decidimos que era mejor averiguar qué tan grave era el asunto y de ser necesario, prestaríamos el dinero. No le dije a nadie, pero fui al banco y saqué el dinero. Mi idea era ir personalmente a casa de la tía, la mamá de Diego, y dárselo a ella directamente, como forma de asegurarme de que no se trataba realmente de algo grave. Cuando llegué, ella me recibió con mucho cariño. Siempre ha sido buena conmigo, así que traté de mantener la visita casual. Hablamos de cosas de siempre, y en un momento, intenté sacarle información de forma indirecta. Le pregunté cómo había estado últimamente, cómo se sentía de salud, si seguía yendo a sus chequeos. Ella se rió y me dijo: «Ay, mijito, gracias por preocuparte. Estoy mejor que nunca, la última vez que fui al doctor me dijeron que estoy perfecta para mi edad. Hasta empecé a caminar todas las mañanas. Fue como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Ahí supe, sin lugar a dudas, que todo era mentira. La supuesta emergencia médica, que Diego andaba usando como excusa para hacerme quedar mal y conseguir dinero, no existía. No había emergencia. No había crisis familiar. Solo un primo manipulador aprovechándose del chisme y la buena fe. Cuando me di cuenta de que todo era mentira, sentí una mezcla de rabia y decepción que no podía aguantar en silencio. No podía quedarme callado después de que Diego me había estado engañando y usando mi nombre para que la familia me juzgara. Así que lo llamé. Le dije que necesitaba hablar con él y no quise dejarle espacio para rodeos.
En la llamada, lo enfrenté directamente con lo que había descubierto. Para mi sorpresa, y con un descaro que todavía me cuesta entender, Diego no negó nada. Admitió lo que había hecho y, peor aún, volvió a pedirme el dinero. Me contó que en realidad quería ese dinero para un negocio que estaba planeando. Me dio una explicación rápida, nada muy detallada, pero sonaba razonable, no era el típico plan loco que esperaba. En ese momento pensé, si tan solo hubiera sido honesto desde el principio, tal vez hasta le habría dado el dinero para entrar como socio. Pero no podía dejar pasar la mentira. Le dije que por la forma en que me había engañado, no iba a prestarle ni un peso. Le dije él podía ser quien contara la verdad, y que esa era la única ayuda que iba a darle, que fuera el quien se hiciera responsable de sus actos y se enfrentara a la familia sin inventar excusas. Más tarde, cuando llegué a casa, le conté todo a Natalia. Le expliqué en qué terminó la historia de la supuesta emergencia médica, lo que me dijo la tía y la conversación con Diego sobre el negocio. Natalia escuchó con atención y, para ser sincero, me sorprendió un poco su reacción. También ella estaba sorprendida de lo lejos que pudo llegar Diego con tal de conseguir el dinero, en lugar de ser honesto, y me dijo que el negocio no sonaba nada mal y que ella hubiera aceptado darle el dinero. Porque, como era obvio, ahora que vivíamos juntos compartíamos finanzas. Pasó una semana y, para ser honesto, no había mejorado nada. Seguía recibiendo mensajes de familiares, mensajes de esos que te hacen sentir culpable, aunque sabes que no deberías. Me pedían que reconsiderara el préstamo para la emergencia familiar. Como si Diego aún no se hubiera tomado la molestia de aclarar las cosas y decir la verdad. Y lo peor no era eso. Un día salí temprano del trabajo y llegué a casa. Natalia, que ese día descansaba, estaba sentada en la sala, muy concentrada en su celular. Me sorprendió verla tan metida, así que le pregunté rápido qué hacía. Le estoy transfiriendo el dinero a Diego, me soltó casi sin levantar la vista. ¿No tenías junta? ¿Qué haces en casa? Me quedé paralizado. Rápidamente le dije que no tenía ninguna junta, y la cuestioné, ¿por qué le estás transfiriendo dinero a Diego? Fue entonces cuando Natalia se dio cuenta de que había sido engañada. Me contó que Diego le había escrito a ella, y no a mí, y le había dicho que yo ya le había autorizado el préstamo. Le dijo que, como justo iba a tener una junta, debía pedirle el dinero a ella y que yo se lo regresaría después. Justo cuando Natalia estaba por hacer la transferencia, llegué a casa. Por suerte, ella no llegó a completar la operación, y eso fue lo que destapó toda esta nueva mentira. Ya estaba cansado. Cansado de los engaños, de las mentiras, y sobre todo de que toda mi familia me juzgara sin saber realmente lo que estaba pasando. Sentí que tenía que hacer algo para poner fin a todo ese circo. Así que un día, sin pensarlo mucho, decidí enviar un mensaje masivo a todos los familiares que me habían estado criticando y juzgando por no prestarle dinero a Diego. Les conté todo tal como era, que Diego había inventado esa supuesta emergencia médica, que podían confirmarlo con mi tía si querían, y que la verdad era muy diferente a la que les habían contado. Para que no quedara duda, adjunté capturas de pantalla donde se veía claramente el intento de engaño que hizo Diego con Natalia. No fue fácil. Algunos familiares se molestaron conmigo, me dijeron que estaba exagerando o que estaba creando problemas donde no los había. Pero otros, afortunadamente, entendieron la situación y vieron que yo no era el malo de la película. Claro que terminé alejado de varios, porque cuando se quiebra la confianza en una familia, no siempre hay vuelta atrás. Pero, honestamente, me sentí mucho más tranquilo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que había defendido mi dignidad y, sobre todo, a Natalia. A veces, defender lo que es justo significa perder a algunos, pero ganar en paz. Creí que todo acabaría ahí, pero no. Unos días después de todo el drama familiar, recibí una llamada de Marco, un amigo que ambos conocemos bien. Marco me contó que él estaba planeando un negocio relacionado con marketing, y que Diego quería sumarse como socio. Según Marco, él sería quien se encargaría de operar el negocio a tiempo completo, mientras que Diego y yo aportaríamos el capital inicial. Me explicó que Diego le había dicho que yo pondría $2.500 y él otros $2.500 para comenzar juntos.
En ese momento sentí una mezcla de enojo y desconcierto, porque hasta entonces Diego me había pedido prestado $5,000 sin mencionar nada de ningún negocio ni inversión, solo que necesitaba el dinero urgentemente. Cuando me negué, inventó la supuesta emergencia médica para presionarme. Marco se quedó callado por un momento, y entonces me dijo que estaba sorprendido porque había pensado que todo estaba en orden, que estaba por firmar papeles con Diego, pero que ahora que sabía cómo manejaba las cosas, prefería alejarse. Yo le aclaré que Diego nunca me mencionó ese negocio ni la idea de hacer una sociedad. Me sentí frustrado, porque además de manipular a la familia y mentirle a Natalia, Diego ahora intentaba usar mi nombre para involucrar a otros en sus mentiras. Después de esa llamada, tuve claro que debía cortar toda relación con Diego mientras siguiera comportándose así. Después de la llamada con Marco, no pude evitar sentirme cada vez más inquieto con la idea del negocio. Sonaba demasiado bien para ser cierto, especialmente considerando que con una inversión inicial, aunque fuera de $5,000 de mi parte, podría llegar a ser algo grande. La posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, pudiera renunciar a mi trabajo y unirme a Marco para hacer crecer la empresa era algo que no podía simplemente dejar pasar. Así que decidí llamar a Marco para pedirle que nos reuniéramos en persona y platicáramos más a fondo. Marco aceptó sin problema, y en esa reunión me contó detalles más concretos del plan. Todo sonaba sólido y bien pensado, y cuanto más escuchaba, más convencido estaba de que valía la pena. No dejé pasar más de un par de días para comunicarme con él de nuevo. Le dije que, si estaba de acuerdo, yo podía poner los $5,000 de inversión inicial. Le aclaré que todo tenía que quedar por escrito, para evitar malentendidos. Le propuse que, en caso de que el negocio tuviera éxito, él pudiera devolverme la parte que había puesto de más y continuaríamos como socios al 50%, es decir, mitad y mitad de la empresa. Marco estuvo de acuerdo con esa propuesta, y en ese momento sentí que estaba tomando una decisión importante, pero que podría abrirme nuevas puertas. Lo interesante vino años después. 2 años después de la inversión, el negocio iba de maravilla. Tanto, que pude renunciar a mi trabajo para dedicarme por completo a la empresa junto con Marco. Estábamos en una etapa crucial, trabajando para clientes muy importantes, y todo parecía ir viento en popa. Pero justo cuando todo marchaba bien, comenzaron a llegar rumores preocupantes. Un día recibimos una notificación oficial, la autoridad fiscal nos estaba investigando por posible evasión de impuestos. Al principio, pensamos que sería solo un trámite rutinario, pero la amenaza real era que, si las cosas no se aclaraban rápido, podían ordenarnos una auditoría que suspendería nuestras actividades temporalmente. Eso nos habría dejado sin poder cumplir con nuestros compromisos, y podría arruinar todo lo que habíamos construido. Estábamos muy preocupados, pero una noche mientras Marco y yo intentábamos juntar la mayor cantidad de pruebas, fue que Marco vio un correo que lo hizo recordar que meses atrás, cuando Diego vino a visitarnos a la empresa. Después de conversar un rato, me pidió que le prestara mi computadora para enviar un correo. Marco accedió, sin imaginar que Diego aprovecharía ese momento para copiar documentos confidenciales y modificarlos a su antojo. Diego usó esos documentos alterados como pruebas para presentar la denuncia ante Hacienda, tratando de que nos investigaran por evasión fiscal. Fue un golpe bajo que jamás esperábamos, especialmente porque confiábamos en que Diego ya había superado su etapa de inmadurez. Por suerte, gracias a nuestro equipo legal y a la documentación en regla que manteníamos, logramos aclarar el malentendido antes de que la auditoría pudiera suspender nuestras operaciones. Fue un alivio enorme, pero también un recordatorio claro de hasta dónde podía llegar Diego para sabotearnos. A partir de ahí, decidimos blindar aún más la empresa, restringir accesos y nunca más permitir que alguien sin total confianza tuviera acceso a información sensible. Y aunque la sombra de Diego quedó atrás, la batalla para recuperar la tranquilidad y la confianza fue dura. 2 años después de la inversión, el negocio iba de maravilla. Tanto, que pude renunciar a mi trabajo para dedicarme por completo a la empresa junto con Marco. Estábamos en una etapa crucial, trabajando para clientes muy importantes, y todo parecía ir viento en popa. Pero justo cuando todo marchaba bien, comenzaron a llegar rumores preocupantes. Un día recibimos una notificación oficial, la autoridad fiscal nos estaba investigando por posible evasión de impuestos. Al principio, pensamos que sería solo un trámite rutinario, pero la amenaza real era que si las cosas no se aclaraban rápido,
podían ordenarnos una auditoría que suspendería nuestras actividades temporalmente. Eso nos habría dejado sin poder cumplir con nuestros compromisos, y podría arruinar todo lo que habíamos construido. Lo peor vino cuando descubrimos de dónde había salido la acusación. Recordamos un día, meses atrás, cuando Diego vino a visitarnos a la empresa. Después de conversar un rato, me pidió que le prestara mi computadora para enviar un correo. Marco accedió, sin imaginar que Diego aprovecharía ese momento para copiar documentos confidenciales y modificarlos a su antojo. Diego usó esos documentos alterados como pruebas para presentar la denuncia ante Hacienda, tratando de que nos investigaran por evasión fiscal. Fue un golpe bajo que jamás esperábamos, especialmente porque confiábamos en que Diego ya estaba fuera de nuestras vidas. Por suerte, gracias a nuestro equipo legal y a la documentación en regla que manteníamos, logramos aclarar el malentendido antes de que la auditoría pudiera suspender nuestras operaciones. Fue un alivio enorme, pero también un recordatorio claro de hasta dónde podía llegar Diego para sabotearnos. A partir de ahí, decidimos blindar aún más la empresa, restringir accesos y nunca más permitir que alguien sin total confianza tuviera acceso a información sensible. Y aunque la sombra de Diego quedó atrás, la batalla para recuperar la tranquilidad y la confianza fue dura.